Hola, soy Daniela Guillén Traverso, soy alumna de quinto semestre paralelo A de la Escuela de Psicología. Este video lo estoy grabando para la materia de neuropsicología. Les voy a hablar sobre la etiología del daño cerebral. El daño cerebral produce trastornos como pérdida de memoria y de razonamiento, indefensión psicológica, secuelas de tipo sensorial y motor. El daño cerebral se puede deber a diferentes causas, hay diferentes factores que lo producen, pero entre esos los 4 que estamos estudiando son trastornos vasculares cerebrales, tumores cerebrales, traumatismo cráneoencefálico, infecciones e intoxicaciones cerebrales. Por cuestiones de tiempo solamente voy a hablar de los 2 primeros. Trastornos vasculares cerebrales. Estos pueden ser de 2 tipos. Enfermedades vasculares cerebrales o EBC, que son aquellos en los que se encuentra afectado el área encefálica debido a la falta de irrigación sanguínea. La sangre lleva al cerebro oxígeno y glucosa que permite un metabolismo vascular cerebral. Accidentes vasculares cerebrales o a veces también tienen que ver con el flujo sanguíneo dentro del sistema vascular cerebral, pero los accidentes vasculares se refieren más a cuestiones de tipo traumatismo cráneoencefálico, cuestiones más agudas. Las enfermedades vasculares cerebrales son más crónicas, que tienen que ver con el tiempo, a lo largo del tiempo, mientras las accidentes vasculares cerebrales son más agudas y tienen que ver más con accidentes de tipo físico. Isquemia cerebral. La isquemia cerebral puede ser de diferentes tipos, así tenemos isquemia cerebral global, isquemia cerebral focal, ictus isquémico, que se debe a trombosis, embolia, reducción del flujo sanguíneo. De igual manera, la isquemia cerebral global es cuando se ve perjudicada la totalidad del cerebro debido al escaso flujo sanguíneo, mientras que la isquemia cerebral focal se afecta a determinadas áreas a las cuales se les llaman como áreas de infarto. Las consecuencias en la isquemia cerebral focal depende del área afectada, que generalmente se encuentra un poco alejada del área de infarto, mientras que la isquemia cerebral global, todo el cerebro se ve afectado, pero de menor grado, por lo que al ser global no afecta de manera brusca y permite que el cerebro se vaya adaptando, mientras que la isquemia cerebral focal generalmente también se debe a traumatismos craneoencefálicos o problemas de infarto cardíaco que se dan de manera brusca en el tiempo y no dan facilidad para que la elasticidad del cerebro logre disminuir la afectación. El ictus isquémico decíamos que se debe a trombosis, a embolia, reducción del flujo sanguíneo. La trombosis son masas que se crean en diferentes partes de los vasos y estas provocan también disminución del flujo sanguíneo, igual la embolia. La trombosis se puede deber a diferentes tipos de materias, como por ejemplo coágulos de sangre, depósitos de grasa, etcétera. La embolia tiene más que ver con la capacidad de los vasos de la circulación de la sangre, que estos vasos se pueden ver afectados debido a múltiples causas genéticas, como pueden ser también esclerosis, etc. Todo esto provoca disminución del flujo sanguíneo, que como ya decíamos es el que lleva oxígeno al cerebro. Las hemorragias. Hay diferentes tipos de hemorragias. También podemos hablar de hemorragias cerebrales, parenquimosas, ventriculares, hemorragias subcoronarias, subdurales y epidurales. La hemorragia es el exceso de flujo sanguíneo, lo contrario de la isquemia. Es el exceso de flujo sanguíneo que se genera principalmente en los vasos cerebrales. A esto también se le llama extravasación. Entonces, este exceso de flujo sanguíneo provoca también afectaciones a nivel neuropsicológica que tienen que ver con diferentes, con la conducta, con la parte cognitiva y con la parte conductual. Alteraciones neuropsicológicas causadas por trastornos vasculares.
Entre las afectaciones tenemos justamente carácter cognitivo, hay afectaciones en la parte de la atención, en la parte de la memorización, del razonamiento, en la parte motora y sensorial. Tumores cerebrales, proliferación neoplástica que crece en el interior de la cavidad craneana y en el tejido cerebral. Provocan trastornos en las funciones cognitivas y en el comportamiento. Los tumores son pequeñas masas que se crean en el organismo, pueden tener un origen directo o indirecto. Estos tumores pueden deberse a trastornos que se encuentran en el organismo a nivel general y que causan metástasis y llegan al cerebro. Esos son los de nivel de origen general, y los de origen secundario y los de origen primario serían los que se forman directamente en el cerebro. Aspectos neurológicos generales. Pueden presentarse a cualquier edad. Son más frecuentes durante la infancia. En el adolescente son la modalidad de cáncer más frecuente. En adultos son el 3% de las neoplasias. Se da exclusividad por edades, es decir, hay tumores que se dan exclusivamente en niños y que presentan características específicas, y hay tumores que se presentan específicamente en adultos y que también tienen sus características específicas. Tipos de tumores primarios y secundarios, como ya habíamos mencionado, los primarios son los que se originan directamente en el cerebro y los secundarios son los que llegan al cerebro por medio de metástasis. Infiltrantes y encapsulados. Los infiltrantes son los que no tienen un límite de área específica de afectación, mientras los encapsulados son los que ejercen presión en el área del cerebro donde se localicen. Los encapsulados, los infiltrantes son más difíciles de tratar porque hay que hacer cirugía, y la cirugía muchas veces afecta también más, mientras que los encapsulados son un poquito más fáciles de tratar. Los benignos y malignos, estos se diferencian dependiendo del tiempo, dependiendo del tamaño de la presión que ejercen en el cerebro, se los clasifican como benignos y malignos. Obviamente los benignos son tratables y los malignos siempre terminan en fatalidades. Alteraciones neurológicas. Sobre la masa cerebral, las afectaciones neuropsicológicas dependen de la ubicación que se encuentre el tumor dentro de la masa cerebral. Es decir, no son las mismas afectaciones en general, sino que debido al lugar donde se encuentren localizados, se pueden definir las afectaciones. Así tenemos sobre la masa cerebral mejoría en funciones mentales tras su recesión. Intracerebrales, empeora el rendimiento psicológico, en los tumores frontales, disminución de las funciones cognitivas y de fluidez del lenguaje, y síndrome DIS ejecutivo. Esto del síndrome DIS ejecutivo significa que hay dificultad para planear tareas, hay dificultad para realizar realizar tareas específicas que uno generalmente haría, tareas rutinarias, para planearlas y para ejecutarlas. Orbitales, trastornos de conducta. Y en los lóbulos frontales, hipocinesia, apatía, pseudodepresión y abulia.